Bueno, estamos de vuelta, televidentes, porque el tiempo aquí apremia. Isabel, tenemos de invitados a dos grandes amigos de la comunidad quichua, porque vamos a hablar de ese tema que también nos interesa a los cucuteños. Claro, Omar, es un tema muy importante, aparte hace parte de nuestras culturas, ¿no? Sí, y no podemos olvidar la cultura, porque de ahí nace todo, ¿no? Hay que conocer la historia. Saludamos a esta hora a David Terán. David, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Yupaychani Mashi. Es un honor estar en este medio tan importante, en este local, y sí, estamos en este lugar precisamente para poder darnos la oportunidad de visibilizar como comunidad indígena quichua. Ronnie, pasémosle el micrófono a Ronnie, que ahora hablábamos antes de que nos salude Ronnie. El apellido suyo es Hipo. Y conocemos aquí a un empresario, creo que es don Serafín Hipo, que le ha apostado a la industria de todo lo que ustedes visten ahora mismo. Él es un representante de la ropa típica de esa región del sur del continente. Así es que Ronnie, pues lo saludamos, bienvenido, buenos días. Muy buenos días con todos los televidentes y los aquí presentes. Mi nombre es Ronnie Alexis Hipo, pertenezco al Cabildo Indígena Quichua, hago parte de su junta directiva, perteneciente a la parte juvenil de nuestra comunidad. Y pues exactamente, como usted lo menciona, don Serafín Hipo, pues eso es cultural, nosotros le decimos tío, es primo de mi papá, pero en la comunidad está esa cultura de que el mayor se le dice siempre tío, ¿sí? Y somos comerciantes, como usted bien lo dice, y nos encuentran en el centro de la ciudad ya desde hace más de 50 años. Bueno, voy a preguntar primero a don David para entrar un poquito en contexto sobre la comunidad quichua en su momento, en toda América del Sur, y cómo llegan ustedes aquí a Colombia. Claro que sí. Para las décadas de los años 90, el pueblo indígena quichua comienza a sufrir persecuciones políticos, por lo tanto, el pueblo quichua utiliza una frase muy importante que es mindalaes. Mindalaes significa ser comerciantes y buscar horizontes nuevos, y de esa manera los pueblos quichuas se extienden en América Latina y por supuesto hacia Norteamérica, Europa, Asia. En todos los lugares tenemos presencia de los pueblos indígenas quichuas. David, y aquí en Norte de Santander, ¿en dónde tienen presencia? Nos encontramos ahorita en este momento en la comuna número 1. Somos conformados alrededor de 90 familias, alrededor de 300 personas habitamos, con mayor presencia en la comuna número 1, con un 70%. En la Comuna 1. Bueno, vamos a Ronnie. Usted nos va a contar de qué se trata la visita. ¿Por qué han venido ustedes hoy a acompañarnos en este espacio de televisión? Bueno, el motivo de la visita es porque tenemos este domingo, 10 de julio, la fiesta indígena Inti Raymi, ¿sí? La fiesta más grande de los pueblos andinos, de los pueblos indígenas, y venimos a celebrar, digamos, los frutos, las cosechas, el terminar de un ciclo y el nuevo comienzo de otro, porque todo viene pues regido a través del sol, ¿sí? Y entonces queremos tener esa festividad con nuestra comunidad, con nuestras familias, que todos vengan y nos acompañen este domingo, que la prensa, que los medios de comunicación, que la gente que vive aquí en Cúcuta vea nuestra cultura, nos visibilicemos ese día en el Parque Santander desde las 2 de la tarde con nuestra danza, música, gastronomía y toda la parte de la lengua materna que tenemos nosotros. ¿Y ese día qué actividades podemos encontrar ahí en ese evento? Vamos a tener la danza de los niños. Tenemos un grupo de niños, 16 niños que hacen parte del grupo Calpay. Calpay es como viento, agilidad en nuestro idioma, en nuestra lengua, y llevamos con este proceso de formación más de 2 años en forma, ¿sí? Y los niños vienen ensayando esto constantemente, todas las semanas, viernes y sábados, y pues este es el momento en el cual tienen su gran presentación ante la comunidad y presentan pues las 2 coreografías que se han practicado este año. Tenemos también música con los músicos de la comunidad, nos reunimos, el quichuas tiende mucho a zapatear, a bailar en círculos, a hacer esas danzas, porque ahí representamos lo que es el ciclo, el terminar, el comenzar de algo, lo que todo tiene un inicio y un fin. Entonces eso es algo muy importante para nosotros y ahí presentamos toda nuestra parte cultural y el castillo, como usted lo estamos viendo, también hace parte fundamental de esta fiesta y ahí están representados todos los frutos que tiene la Madre Tierra.
Sí, quiero preguntarle a David por ustedes cómo se han sentido por parte de los gobiernos, en este caso la administración municipal de Cúcuta. Eh, Ustedes tienen múltiples necesidades de sus comunidades. ¿Cómo han sentido la participación en el caso del municipio de San José de Cúcuta con su comunidad? Bueno, muy bien, muchas gracias. Una vez más para poder aclararle. Como pueblos indígenas nosotros tenemos convenios internacionales donde nos ampara el convenio 169 de la OIT en el artículo número 3 acerca de fortalecer y no descuidar los pueblos indígenas. Entonces, basado a este artículo, nosotros pues buscamos fortalecernos organizando un cabildo y a través del cabildo pues acercarnos hacia la administración pública de la localidad, como es el municipio, el señor alcalde y por supuesto también con el señor gobernador. Hemos tenido ese acercamiento. No ha sido un tema muy fácil porque siempre hemos dependido de nosotros mismos, de nuestra economía propia, del derecho propio de los pueblos indígenas. Y por supuesto, entrar a este campo político pues no ha sido un tema fácil, pero hemos venido logrando. Los pasos han sido pequeños, pero bastante seguros. Y de esta manera, el resultado que nosotros vemos aquí en el tema cultural es porque también hemos recibido ese aporte. Entonces, creo que es posible creer y apostar de que se puede unir para poder conservar y preservar la identidad de los pueblos indígenas. Al finalizar el evento, que está programado para creo que el fin de semana allí en el Parque Santander, en Santander, que es la Fiesta del Sol, David, ¿cuál sería el mensaje final que usted le quiere o que ustedes quieren dejarle a los cucuteños y a la gente del área metropolitana en sí? Primeramente me da muchísima alegría. ¿Por qué? Porque aún nosotros como pueblos indígenas, durante los 62 años de asentamiento que tenemos, habíamos llevado más de 50 años sin practicar estos valores culturales, solamente en nuestras casas, en nuestros hogares, y habíamos perdido mucho. Pero en estos últimos 7 años, desde que comenzamos a tomar ese emprendimiento, hemos visto resultado. Y con el resultado que hemos visto, queremos hacer o compartir un mensaje tan sencillo pero preciso, de que la cultura es demasiado importante. Y si nosotros que no somos de este territorio y que queremos ver el crecimiento de esa cultura y dejar esa huella en nuestra ciudad, hombre, ¿cuánto más pueden tener esa oportunidad los norte santanderianos y los cucuteños en este lugar para creer en la cultura y comenzar a apostar y ver una cultura diferente en esta ciudad? David, pero entiendo que la cultura quichua aquí en la región está muy unida. O sea, veo que hay un ambiente de unión, de comprensión. Ustedes usualmente se reúnen, tratan los temas de comunidad. ¿En qué momento? Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos partiendo para el segundo año de haber recibido el posesionamiento ante el señor alcalde como cabildo. Ajá. Entonces, en este caso, mi función es, soy el gobernador del pueblo quichua. Soy el gobernador del pueblo Ustedes, quichua. perdone que le interrumpa, en orden jerárquico la autoridad, la máxima autoridad. Sí, así es. Representa el bastón que nos identifica, ¿sí? Sí, claro, sí. Tal vez de pronto no se habían dado cuenta, sí. Sí. Este bastón Ahí que estamos representa- aprendiendo porque todo el tiempo se aprende. Sí, sí, muy bien, sí. Qué impresionante porque las preguntas que me genera, esas me permiten ir identificando más y por supuesto el bastón representa la autoridad de los pueblos indígenas cada vez que asumen el liderazgo y en este caso pues como gobernador asumo ese reto de poder ir buscando cada vez más un horizonte mejor para la comunidad indígena. Entonces llevo 1 año y medio, pero ya he ido aprendiendo más y ese acercamiento para poder tener, digamos, de que las competencias de nuestra comunidad frente a la administración pues puedan ser reconocidas y aún a los medios, por supuesto. Bueno, mire, se nos va el tiempo, Ronnie. Le vamos a dejar el micrófono para ir las cámaras para que usted haga la formal invitación a los cucuteños, a la gente del área metropolitana, con el ánimo de que les acompañe en esa fiesta del sol del fin de semana. Bueno, compañeros cucuteños,
Ustedes conocían que existían en la ciudad de Cúcuta 3 comunidades indígenas. Estamos los Quichua, los Inga y los Yucpa, y este domingo 10 de julio todos tienen la oportunidad de poder ver la parte cultural de nosotros como comunidad Quichua. Vamos a tener nuestras danzas de los niños, vamos a tener nuestra música tradicional, vamos a tener juego tradicional como es la olla encantada, y vamos a estar en comunidad compartiendo un compartir gastronómico para que todos puedan vernos, visibilizarnos en el Parque Santander este domingo 10 de julio desde las 2 de la tarde. Ahí nos estaremos viendo. Ahí estaremos, decía un gran periodista de la radio cucuteña. Allí estaremos. Gracias, David, por su compañía, por su tiempo. Quisiera despedirme en la lengua Sí, mía. claro, ¿Es posible? cómo no, adelante. Yupaychani Mashikuna, Tukuya Kikin, Ñukanchita Pacta, Jatarichispa, Viñachita, Rikuchispa, Kai, Ushaita Charinamanda. Estoy muy agradecido con los medios locales. Para nosotros es un gran honor crecer y mostrar lo que nosotros somos. Gracias por apoyarnos y esperamos que con este mensaje podamos continuar a mayor escala. Bueno, demos el micrófono. Ronnie, saludos a la familia Hipos, que los apreciamos. Es gente que ha hecho empresa aquí, que genera trabajo y que paga impuestos. Gracias por venir. Muchísimas gracias a todos ustedes, y aquí estaremos aportando para el desarrollo de nuestra bella ciudad de Cúcuta. Muchas gracias. Bueno, hacemos pausa, volvemos con más invitados aquí en Hablemos de.